Andrés, como le decía, fue el primero en ser llamado, y dentro de lo que leíamos fue el canal por el cual Dios utilizó para traer al rebaño también a otro discípulo que más tarde ustedes lo conocerían como el apóstol Pedro. Andrés, dentro de este grupo, así como es el que menos se menciona, también es el que menos sobresale, a diferencia justamente de Pedro, Juan y Jacobo, que ustedes lo van a ver en muchas partes de la Escritura, en muchas situaciones de la transfiguración. Ahí está, pero Andrés no se menciona porque no estaba o porque no quería salir de la foto. Un aspecto muy importante considerar esta manera de él de no sobresalir, de la cual la Escritura, como le digo, no nos habla mucho. Y aun cuando nos habla de él, como lo que veíamos en Juan capítulo 6, lo mencionan como el hermano de Pedro, dando a entender que probablemente Pedro tenía una actitud o un trabajo o su desempeño era más destacado que el de Andrés. Por lo tanto, para poder identificar a Andrés era necesario presentar al hermano. Algo muy interesante, como le digo, de entender, pero que nos dice mucho, porque justamente vemos a un Andrés que está siendo discípulo de Cristo, y aunque no sobresale y aunque no tiene una relevancia al frente, él sigue siendo discípulo de Jesús. De la misma manera que así como no se habla mucho de él, también es bonito destacar que, a diferencia de los otros tres que sí se destacaban, de Andrés tampoco se comenta ninguna situación que fuera vergonzosa o alguna situación difícil de considerar, dado el carácter o el temperamento de alguno de sus discípulos. Por eso que Andrés, de una u otra manera, se mantiene como detrás de la película, en bambalinas. Es este Andrés que estaba junto a Juan el Bautista cuando aparece Jesús. Y a este momento en que aparece Jesús, la primera declaración tremenda que hace Juan el Bautista es: el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. En otras palabras, y en el sentido de que se habla en el griego, le estaba diciendo: miren, miren, el Cordero de Dios. Es en ese momento, bajo esta expresión, que estos dos discípulos, particularmente Andrés, deciden seguir a Jesús. Quiero que en este día podamos aprender acerca de la vida de Andrés, de lo poco que se habla de él, pero de lo mucho que nos dice su manera de vivir, su manera de caminar. Por eso la primera cosa que quiero compartir con ustedes es que necesitamos transformar nuestras motivaciones como cristianos. Necesitamos transformar nuestras motivaciones en la vida. Fíjese que el encuentro con Jesús, al mismo encuentro, al mismo momento que Juan el Bautista hace esa tremenda declaración, es en ese momento donde Andrés decide seguir a Jesús. Y lo primero que hace Jesús, en una pregunta justa, precisa, concisa y hasta muy válida, es algo muy cierto que le dice en el versículo 38 del capítulo 1 de Juan. Lo primero que le dice, Jesús dice que volviéndose, lo ve y le dice: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? A diferencia del llamado de otros discípulos donde le dice: síganme, hey, dejen lo que están haciendo, síganme. Aquí se encuentra con Andrés y en vez de hacerle una pregunta muy diferente, le hace una pregunta muy particular: ¿qué buscáis? Es este Jesús que está buscando discípulos, este Dios hecho hombre. Ve a los dos que le siguen, se da media vuelta y le hace una pregunta. ¿Sabe qué? La pregunta en el griego no significa simplemente que Jesús le estaba diciendo: ¿qué buscas? Es una pregunta que tiene una trascendencia, una connotación a la misma pregunta adjunta, que quiere decir: ¿qué buscas para encontrar? Cuando Jesús le está diciendo: ¿qué buscáis?, Él está diciendo: hey, ¿qué quieres encontrar? No es simplemente decirle: ¿qué andas buscando?, sino que ¿qué andas buscando? Y quieres encontrar por esa búsqueda. Es en esta pregunta, en el primer diálogo que tiene Jesús. A veces uno lo hace meditar mucho el hecho de que uno va con Dios o ve muchos relatos de la Escritura o la misma relación que uno tiene con Dios.
quizás uno esperaría que Jesús, en los brazos de amor, en su manera de ser, de la manera que Él nos dejó todas las enseñanzas, pudiera decirle: hijitos míos, vénganse para acá, vamos a platicar. ¿Qué buscáis? La primera pregunta. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque lo primero que quiere hacer Jesús en la vida de todo creyente es transformar nuestras motivaciones. ¿Cuál era la motivación de Andrés de seguir a Jesús? Jesús ya lo sabía, porque Él es omnisciente y omnipotente, pero el que tenía que saberlo era Andrés. Él tenía que entender cuál era la verdadera motivación que había en su corazón para seguir a Jesús. Y es la misma pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. ¿Qué buscamos al ser cristianos? ¿Qué buscamos al decir que seguimos a Jesús? Andrés tenía que descubrirlo. Y por esa razón Jesús le hace la pregunta para que él pueda transformar su motivación. Es en este momento donde Jesús, en el cuestionamiento, quiere descubrir cuáles son tus verdaderas motivaciones. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su verdadera motivación? El ser cristiano. El simplemente dedicar 2 horas a la semana o 3 horas a venir a la iglesia. ¿Cuál es su motivación? ¿Realmente dar un testimonio que somos hijos del gran rey 7 días a la semana? ¿Cuál es su motivación? Buscar a Jesús cuando lo necesita o en todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué buscáis? Es la pregunta de Jesús para transformar las motivaciones. ¿Cuál era el motivo por el cual Él quería seguirle? ¿Sabe que Él quiere cambiar y transformar nuestras motivaciones para que podamos ver las cosas de una diferente perspectiva y podamos decir: bueno, ¿para qué busco a Jesús? Y es aquí donde usted tiene que ver la película grande, no la película chiquitita, la pantalla gigante, no el televisor de 12 pulgadas. Porque cuando Él le pregunta: ¿qué buscáis? Y Él quiere hacer remecer la conciencia de Andrés para que entienda cuál es su motivación, es para que Él entienda lo que usted y yo tenemos que entender. ¿Qué buscamos? ¿Un milagro de Dios o buscamos al Dios de los milagros? ¿Qué buscamos? ¿Que Dios nos solucione un problema o buscamos al Dios de toda provisión? ¿Qué buscamos? ¿Que Dios resuelva algo en nuestra vida o buscamos al Dios que tiene el control de todas las cosas? Amén. Es ahí donde Jesús quiere mover a Andrés en su pensamiento y donde nos quiere mover a nosotros para que entendamos cuál es nuestra motivación en la vida. Buscar a Dios en pequeñas cosas o conocer a este Dios de lo grandioso, de lo magnífico, de lo poderoso. Es lo que quiere hacer Jesús al remover la conciencia de este Andrés. Es ahí donde le contesta: Señor, pero bueno, Rabí, ¿dónde moras? Es una pregunta que uno pudiera decir: bueno, está conociendo recién a Jesús, se acaban de encontrar, ¿y a ti qué te importa? Es una pregunta, uno pudiera decir: bueno, ¿y qué le importa? Oye, estás conociendo, ¿qué te importa donde yo vivo? Pareciera un aspecto muy interesante comprender de que uno diría: bueno, ¿y qué le importa a los discípulos si lo que importa es Jesús? Pero en el contexto de las cosas y cómo se toma el donde mora, si usted va al versículo 32, viene la misma palabra en el original, pero tiene que ver más con la persona de Jesús. Como ellos sabían que era el rabí, el maestro, y así mismo es como lo saluda, más que decirle dónde moras o dónde vives o a ver qué tienes o qué no tienes, era un aspecto para entender dónde das tus enseñanzas. Era un aspecto más de relación para decir: ok, maestro, me preguntaste qué buscáis, maestro, dime dónde estás, porque lo que quiero es tu enseñanza. Quiero estar donde tú estás para que tú me enseñes. Maestro, yo sé quién eres tú, sé que eres un maestro, eres un rabí, que traducido es maestro, y quiero estar contigo. Es aquí donde tenemos que hacer un regreso atrás. Ellos estaban esperando al Mesías por la enseñanza de Juan el Bautista. Ellos escucharon la voz de Jesús. En ese momento le siguen. Y aquí es donde hay una tremenda enseñanza por la cual Dios nos tiene que transformar nuestras motivaciones en la vida. Porque déjenme decirles que no es suficiente con escuchar de Jesús.
No es suficiente decir que yo le sigo. No es suficiente decir yo soy cristiano. Es necesario estar donde Jesús está. Y esa es la pregunta que ellos le hacen. ¿Dónde das tus enseñanzas? Es en ese punto de la intimidad con Jesús donde usted y yo tenemos que verdaderamente estar. No es suficiente con escuchar la palabra, no es suficiente con escuchar de un Dios poderoso. Es necesario estar con el Dios poderoso. No es suficiente decir, pues yo sigo a Jesús, igual que Andrés, igual que Juan. ¿Y qué buscáis? Es necesario llegar a la intimidad con Jesús, a estar en el mismo lugar donde Jesús habita, en su presencia, en la presencia de Dios. Es necesario que usted y yo transformemos las motivaciones en la vida para que podamos disfrutar, gozar, a pesar de todo lo que enfrentamos en la vida, podamos disfrutar y gozar de la plenitud de mi Cristo. Amén. Transforma tus motivaciones y también necesitamos transformar el deseo que hay en nuestro corazón para buscar más de Jesús. La pregunta de dónde mora en el versículo 39 es respondida. Llega la respuesta en el versículo 39 y él le dice: venid y ved. Venid y ved. Esta es una invitación muy interesante, con un sentido particular, donde ocurren dos cosas: ir y ver. No es solamente va a ocurrir algo como porque sí, es una cosa enganchada con la otra, una de la otra, como consecuencia de la otra. Venir y ver. Y es en un sentido, el aspecto de la manera que Jesús le dice, está diciendo: vengan, prueben. ¿Quieres saber dónde yo estoy, dónde enseño? Vengan. Prueben lo que tengo para ustedes, una invitación a probar lo bueno que es estar con Jesús. Fíjese que el salmista lo explicó de otra manera en el Salmo 34:8, donde dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Lo presenta de una manera diferente el salmista, porque le dice: que lo saboree tu paladar. Hasta tu paladar. No sé qué tanto usted gusta de alguna comida en particular. Yo sé que a las mujeres les va a gustar el chocolate. Y usted agarra un chocolate y se le derrite en su boca. Dice el salmista: gustad y ved. Gustad y ved. Probar, deleitar, saboréate lo bueno que Dios. Dichoso el hombre que confía en él. Por eso que Jesús le está diciendo a Andrés: ven y ve. ¿Quieres saber? ¿Quieres comprender? ¿Quieres experimentar? ¿Quieres sentir? Ven y ve. Por eso es la manera en que usted y yo tenemos que transformar la manera en que usted, valga la redundancia, en cómo con nuestro corazón buscamos de Jesús. Porque la expectativa está ahí. La invitación siempre está ahí. Tienes una situación que enfrentar, ven. Obediencia, ven. Y vas a ver, en la manera que Jesús le está planteando el ven y ve, no le está diciendo ven y a ver qué encuentras, ven y a ver qué miras, ven y a ver qué puedes encontrar en todo esto. Le está diciendo con toda certeza: vas a venir y vas a ver, vas a venir y vas a ver. Es la invitación para usted y para mí, que cada vez que buscamos de Jesús tenemos que acercarnos con la expectativa de que vamos a ver. Es algo maravilloso que la mejor manera de quedar convencidos del poder de Cristo es que usted y yo lo probemos por nosotros mismos. No le tenga miedo a estar con Jesús, porque es ahí donde usted y yo somos limpiados, somos purificados, somos restaurados. Es ahí donde usted y yo somos transformados. Es ahí donde usted y yo nos hacemos fuertes. Es el mismo apóstol Pablo que nos dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Fíjense la lista larga que tiene el apóstol Pablo. Porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Pablo nos dice lo mismo que Jesús nos está diciendo. Ven y ve, ven y ve, ven y ve. Exactamente lo mismo. En medio de la debilidad, ven y ve. En medio de la afrenta, ven y ve. En medio de la necesidad, ven y ve. En medio de la persecución, ven y ve. En medio de la angustia, ven y ve. En medio de tu debilidad, ven y ve. Porque cuando soy débil, Él se hace fuerte. Amén. Ven y ve lo que el poder de Dios puede hacer en tu vida y en la mía. Ven y ve, porque cuando débil soy, en Él soy fuerte. Porque cuando vengo débil, veo mi debilidad, pero a la misma vez veo la fortaleza de Dios. Obedezco y vengo. Obedezco y vengo en mi debilidad. Obedezco y veo en Él me hago fuerte para la gloria de su nombre. Jefe de hogar, madre, hijos, ¿quieres ver familias prósperas? Vayan y hagan caso a la invitación de Jesús, que lo primero que tengo que hacer es obedecer. Tengo que obedecer. Ven, para que luego tú puedas ver en tus hijos, en tu matrimonio y en tu familia el poder de Dios manifestado. Pero recuerde, todo parte en la obediencia. Ven, todo parte en hacerle caso a Jesús. Ven, todo parte en escuchar su voz y hacer caso y acercarme a Él en obediencia para poder ver lo que Él tiene preparado y reservado para Él. Dios transforma nuestras motivaciones y Dios tiene que transformar nuestras expectativas en la vida de cómo nos acercamos a Él. Pero también vemos algo muy particular, porque tenemos que dejar que Él transforme nuestra manera de ver las cosas, porque nada es insignificante en las manos de Jesús. Tenemos que comprender y entender que en lo insignificante de la vida Él hará algo que realmente tenga significado. En lo pequeño Dios hará cosas grandes. Él seguirá haciendo cosas grandes. Aún, ya lo decía, en la debilidad Él transformará esa debilidad en fortaleza. Dios hace y seguirá haciendo cosas extraordinarias a tal punto de que no importa qué tan hundido estemos, de ahí Dios nos levantará. No importa qué tan mal estemos enfrentando situaciones de la vida, hay una respuesta para Dios, porque en lo insignificante, en lo mínimo, Él hará cosas grandes. Leíamos en el capítulo 6 de Juan, y usted recordará la alimentación de los 5,000, y todo el mundo se acuerda de los 5 panes y de los peces. Todo el mundo se acuerda de que sobró y que había, a tal punto que regresaron 12 canastas. Todos nos acordamos de esa historia, acordamos del pequeño muchachito, pero es más difícil acordarse que fue el discípulo, el apóstol Andrés, quien fue el encargado de traer a ese muchacho que tenía algo insignificante. Ciertamente no iba a alcanzar, pero en la mente de Andrés sabía que dentro de lo insignificante de la vida, Jesús, Dios, siempre va a hacer algo maravilloso y va a transformar lo insignificante en algo tremendo para sorprender su vida y para sorprender la vida. Es ahí donde usted ve a Andrés en el capítulo número 6, versículo 8 y 9, donde dice uno de sus discípulos, Andrés. Y si no le caía duda o le quedaba la duda de quién era, lo que le decía al principio, el escritor que dice Juan, el hermano de Pedro, siempre a la sombra de su hermano. Pero ahí está Andrés, sin importar que traía un muchacho que solamente tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Fíjese que él hace la pregunta, ¿más es esto para tanto? ¿Usted cree que cuando él encuentra al muchacho con esto poquito para alimentar a tanto, acaso él no sabía que no iba a alcanzar? Le insisto, claro que sabía que no iba a alcanzar, pero de todas maneras lo trajo, porque al final del día él no estaba
tomando una decisión de traer a este muchacho en base a lo que tenía, sino a quién se lo estaba trayendo. Y eso es lo maravilloso de Jesús, que no importa lo que Andrés le estaba trayendo, Andrés sabía a quién se lo estaba trayendo. Y eso nos tiene que transformar nuestra manera de ver las cosas, para que comprendamos, para que entendamos que en la obediencia de Andrés Dios se glorifica, y usted lo sabe muy bien, se glorificó, porque en lo mínimo, en lo poquito, ahí estaba Andrés. Señor, esto no va a alcanzar para nada, pero tú dijiste, anda y ve a quien tiene algo. Yo obedezco. Andrés obedeció y trajo lo que encontró a un muchacho con recursos limitados, pero lo trae al Dios de lo ilimitado, para que Él transforme la situación en pequeñez, en grandeza para la gloria de Dios. Él encuentra la limitación de la vida, pero obedece. No importa qué tan pocos recursos tiene este muchacho, el Señor nos mandó a buscar a ver quién tenía algo, y yo lo hago. Y en esa obediencia Dios se glorificó, porque Andrés no vio los 4 o 5 peces y sus 2 panes. Él vio lo que al quien se lo traía podía hacer. Es eso lo que tiene que cambiar nuestra mente y transformar nuestra manera de ver las cosas. Es este Andrés que está en segundo plano, que poco se menciona. Es este Andrés que toma y hace un paso de obediencia. Y es así como nos tenemos que acercar a Jesús. Es aquí donde tenemos que entender que nuestras oraciones nunca se basan en lo que somos o lo que no somos. Nuestras oraciones y nuestras súplicas, nuestros ruegos a Jesús, nunca se basan en lo quién soy yo, en lo que tengo o en lo que no tengo. Se basan en quien llega y recibe mis oraciones. En eso se basa. Por eso cuando me acerco a Dios a través de Jesús, voy en plena convicción y en pleno conocimiento de que mi oración no va a volver vacía. Tengo que entender que mis oraciones y mis súplicas no se basan en qué tan grande o tan pequeña mi petición, en quién soy o quién no soy, en qué tengo o lo que no tengo. Se basa justamente en saber que mi oración llega al Rey de Gloria, al Señor de Señores, al Rey de Reyes, a sus mismos pies. Y Él no duerme ni descansa, no cambia, ni desfallece, lo cantábamos, ni tampoco Él se arrepiente. Por esa razón tenemos que entender cómo vemos las cosas en la vida. ¿Ves 5 panes y 2 peces o ves a Jesús que se va a hacer manifiesto? ¿Cómo le va a hacer Él? Ni idea, pero lo va a hacer. ¿Cómo ves las cosas en tu vida? ¿Cómo ves las cosas que tú enfrentas en tu caminar? 5 peces, 2 panes, 5 panes, 2 peces. O ves al Cristo de la gloria que está con sus brazos abiertos esperando que tú y yo pongamos nuestra entera confianza y con toda convicción y con toda súplica podamos orar a Él, presentarnos a Él, descansar en Él, en la necesidad que tenemos. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo ves tu necesidad? Andrés, Él obedeció. Él hizo lo que le mandaron a hacer. Y de ahí viene la bendición. ¿Cómo ves tú las cosas que haces para el Señor? Habían varios grupos y en la lectura de los otros evangelios todos los apóstoles andaban reclamando de que nosotros no vamos a alcanzar, estos son muchos, mándalos para su casa, mándalos a Jesús. ¿Cómo les vamos a dar? Tienen todo hambre y hay que darles de comer, hay que darles su buena papita. Estaba el otro discípulo Felipe, que inclusive sacó cuentas y dice, no, esto es un año de sueldo, para poder darle de comer a todos es un año de sueldo. Pero estaba Andrés, que ni vio la cantidad de gente ni lo necesario que era para ocurrir un milagro. Estaba Andrés, que no basó su decisión en cuánto dinero tenían o no tenían, no basó su decisión ni en su sustento de pensar, será un año que nos vamos a tener que gastar para alimentar en ellos. Él basó su decisión en la obediencia a Jesús y en saber que Jesús, de una u otra manera, iba a hacer una cosa grande. Y así fue. Y de la misma manera, así será en su vida y así será en la mía. ¿En qué momento le cambió la visión a Andrés? Fíjese, cuando él llega con Jesús, la motivación de Jesús en su vida era transformar sus motivaciones.
Jesús quería que Él transformara también su manera en cómo Él se acercaba a Él. Y también quería transformar su manera de cómo veía las cosas a su alrededor. Y así fue. Cuando usted lo ve en el versículo 37 del capítulo 1, perdón, en el versículo 38, Él lo reconoce como rabí, como maestro. Pero lo maravilloso de la transformación y del tiempo de estar con Jesús, que cuando usted lo ve presentándoselo a su hermano Simón Pedro, le dice: hemos hallado al Mesías. Un ratito atrás, nomás lo conocía como el maestro, pero un rato después, al estar con Jesús, al ser transformado, he estado con el Dios de Israel. Estoy aquí con el Dios hecho carne. Estoy con el mero del creador del universo, el Mesías por el cual todas las profecías se escribieron. Estoy ahora con el Mesías. Fíjate cómo se transforma su mente al escuchar de Jesús, al seguir a Jesús y al experimentar tiempo con Él. Pasa de ser un simple maestro de la Escritura, y digo simple sin ofender al que sea maestro de la Escritura, sino para que usted lo compare, de ser maestro a ser el Mesías. Y hasta ese punto donde usted y yo tenemos que llegar y transformar nuestra mente, transformar nuestras motivaciones, cómo nos acercamos a Él, cómo vemos a Jesús, cómo vemos nuestro entorno, pero también entendiendo que Jesús ya no es un simple maestro, no es un simple profeta, es el Hijo de Dios hecho carne, es el Dios de la creación que aparece en Génesis 1:1, que está presente en Juan 1:1, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual puso todos los planetas en orden, el cual puso todas las estrellas en orden, y a todas las conoce y a todas llama por su nombre. Es a ese Jesús que necesitamos llegar, a ese punto, simplemente de conocerlo, de un maestro, de un rabí, a conocer al Mesías, al prometido, al Hijo de Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes, y no olvide al que viene por usted y por mí por segunda vez. Fíjese lo maravilloso de la transformación que hace Jesús en la vida de todo creyente. Nada es insignificante en las manos de Dios. Y ninguna vida de nosotros, ninguna situación tampoco es insignificante, ni tampoco queda ajena a lo que Dios puede hacer con nosotros. Una transformación que usted y yo necesitamos hacer y que se trabaja en el día a día. No el viernes, cuando tenemos 7:30, 8, 9, ni el domingo. Es una transformación diaria. Estar con Jesús para poder entender, al igual que Andrés, que no es un simple maestro y un simple profeta, es el Hijo de Dios. Hay algo muy particular en la Escritura, y con esto concluyo, que cuando estaba él en este encuentro, dice en el versículo 39, al final del versículo 39, le dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. De acuerdo a la hora judía, como las 4 de la tarde, pero era como la hora décima. Fíjese qué tan importante fue esta situación en la vida de Andrés y también de Juan, el escritor, que él escribe el Evangelio aproximadamente 70 años después que ocurre este evento. Y fue tan impactante el encuentro con Jesús que nunca más ni siquiera olvidó la hora. Después de tantos años, el impacto de Jesús en su vida, ya Jesús había partido 60 y tantos años, había pasado muchas, pero había sido tan impactante lo que Jesús había hecho y ese encuentro con él, que él nunca más olvidó la hora. Y es aquí donde quiero concluir, le digo, y pensar en que nunca podemos mirar en menos el momento en que usted y yo conocimos a Jesús. Dentro de esa misma perspectiva, entender de que nunca en la vida nos ha pasado, nos pasa, nos pasará mayor evento, mayor momento que el haber conocido a Jesús. Ciertamente la llegada de un hijo es algo tremendo, ciertamente encontrar una pareja para compartir el resto de los días es maravilloso, pero nada se compara
con el día bendito en que usted y yo decidimos encontrarnos. Él decidió encontrarse con nosotros y nosotros aceptar ese regalo maravilloso. Para Juan fue tan importante que nunca olvidó la hora. Pero la segunda cosa es entender que así como a él le llegó la hora de encontrarse con Jesús, todos los que estamos aquí, ninguno estamos exentos a que nos llegue la hora de un día encontrarnos nuevamente con Jesús. ¿Está usted preparado para ese día? ¿Está usted preparado para ese maravilloso encuentro mañana, pasado, en un mes o en años? ¿Está usted preparado? Juan fue su primer encuentro y le puso una hora. Usted y yo también tenemos una hora. Yo no lo sé, usted tampoco lo sabe, pero sí lo que es cierto es que va a llegar. Y esa hora, usted y yo debemos estar preparados para encontrar a Jesús. ¿Está usted preparado para ese encuentro, para esa hora? Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, tú eres bueno, eres fiel, eres maravilloso, eres misericordioso. Gracias porque un día llegaste a nuestro caminar, porque un día nos tocaste, porque un día pudimos ser sellados para venir a ser hijos tuyos. Mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias por ese encuentro que así como tuviste con nosotros, lo tuviste con Andrés y lo tuviste con Juan. Gracias, mi Dios, por lo maravilloso que tú eres. Entender, Padre, que necesitamos ser transformados, que no es suficiente con escuchar o conseguirte. Necesitamos estar ahí donde tú estás, en tu presencia donde hay plenitud de gozo. Aun cuando enfrentamos situaciones difíciles, es ahí donde en la persecución, es ahí donde en la necesidad, es ahí donde en la debilidad, para la gloria de tu nombre nos hacemos fuertes. Por eso, Señor, te necesitamos transformar nuestra mente de cómo nos acercamos a ti, para poder ir en la convicción de que vamos a ver, ir en la convicción de que vamos a ver tu mano de poder, tu manifestación gloriosa, y de la misma manera transformarnos para que cuando veamos lo que tú puedes hacer, no los recursos o quiénes somos, sino lo que tú puedes hacer. Padre mío, Padre amado, así también como tuviste un encuentro a la hora de decirnos con los discípulos, así también, Señor, tendremos que encontrar la segunda vez. Podamos estar vivos o podamos estar muertos en tu segunda venida. Pero si aún, Señor, tú no vienes pronto, de una u otra manera tendremos que encontrarte en una hora determinada que tú has determinado para nuestras vidas. Señor, queremos estar listos para ese encuentro. Queremos estar listos, Señor. Y por eso, Padre, que te rogamos que sigas moldeando nuestra vida, sigas moviendo y transformando nuestros corazones para que tu nombre sea glorificado. Mientras usted ora en este momento, te invito a cerrar sus ojos por un momento y meditar en la palabra del Señor. Hay una hora establecida para cada uno de nosotros, para que podamos llegar a la presencia de Dios, para que podamos dejar esta vida y llegar a una nueva vida. Pero todo depende de que si en esta vida aceptamos el maravilloso regalo de salvación que Jesús nos ofrece. Por eso, si usted jamás ha aceptado a Cristo en su corazón, jamás ha dicho: Jesús, ven a vivir a mi vida, yo te necesito en mi corazón. Si usted nunca lo ha hecho, esta es la invitación en este día, para que usted levante su mano y pueda disfrutar de la plenitud de gozo en el Señor. Saber que lo que pase hoy o mañana, usted va directamente a la presencia de Dios por la seguridad que lo encontramos en Él. Si usted nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, le invito a levantar su mano en este día y a decirle: Señor, yo quiero que vengas a mí. Amén. ¿Hay alguien más que quiera en este día decir: Señor Jesús, yo te necesito y quiero que vengas a mi corazón? Amén. Gloria a Jesús. ¿Habrá alguien más?
Señor, ven a mi vida, hazme una nueva criatura. Gloria a Dios. Las personas que levantaron su mano, les voy a pedir que repitan después de mí. Y vamos a hacer una oración. Una oración muy simple, pero muy trascendental, que no solamente afecta a nuestro día de hoy, sino que afecta a la eternidad. Quiero que repita después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora yo vengo ante tu presencia, reconociendo que soy pecador. En este día yo me arrepiento de todos mis pecados. Quiero que me hagas una nueva criatura. Quiero que pongas tu Espíritu Santo como sello en mi corazón, para ahora tener la potestad de ser un hijo tuyo. Gloria a Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, porque en tu presencia hay bendición y vida eterna. Y en este día una vez más nos maravillamos, Señor, de que tú sigues estando vigente, vivo, y sigues siendo más real que cualquier cosa que vemos o tocamos. Eres tú, Señor, el que está en el negocio de transformar vidas. Y te damos gracias por la vida de mi hermana y de mi hermano, que ahora podemos decir que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Y hay gozo en nuestra vida al saber que podemos abrazar y podremos pasar la eternidad, no unos cuantos, sino muchos, porque justamente hemos sido salvos para irnos juntamente con otros más y ser salvos para la gloria de tu nombre. Padre, yo en esta hora quiero que tú derrames bendición sobre la vida de mis hermanos y que puedas enseñarles este caminar y puedas, Señor, en ellos trabajar de tal manera que así como Andrés y así como cada uno de nosotros fue transformado y sigue en esa transformación, puedas tú seguir obrando en sus corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.